Y por supuesto comenzamos con la reflexión editorial de esta semana. Y obviamente esta semana, como todas las semanas, son ricas en acontecimientos para la reflexión política, lo cual no significa que sean buenos. Es rica la realidad política argentina en hechos malos. Todas las semanas hay un racimo de hechos malos que van sembrando el camino del fracaso de la Argentina. En el contexto de algo muy dramático que se viene viviendo desde hace años, que es el aumento de la pobreza. Año tras año, gobierno tras gobierno, la pobreza en la República Argentina aumenta. Pero quiero comenzar con dos hechos que han ocurrido esta semana, sí buenos, en el cúmulo de estas noticias negativas que la política argentina en general produce. La justicia esta semana produjo dos hechos muy importantes y muy auspiciosos en cuanto a lo que significan y en el contexto de la perspectiva que esto genera. Porque estos hechos, estos dos fallos judiciales, son una demostración de que cuando la justicia es independiente, genera dos cosas. Primero, fortalece la República y segundo, molesta al poder de turno. Y esto es algo bueno, no es algo malo. Cuando escuchaba decir, bueno, no, y la justicia ahora molesta al poder, ese es un buen signo, un buen elemento de la independencia de poderes. Cuando el fiscal especial pedía investigar a Richard Nixon, Nixon decía, este fiscal es un mal fiscal, está cometiendo esto y demás. Y lo que estaba haciendo el fiscal fue bueno para la República, para los Estados Unidos, para la salud política del país en aquel momento. ¿Cuáles fueron los dos fallos? El primero, el fallo de la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal, que convalidó la constitucionalidad de la ley del arrepentido. La ley del arrepentido es una ley que tiene controversias morales, claro que sí, y que por lo tanto exige una aplicación cuidadosa para que efectivamente logre su propósito. ¿Cuál es el propósito? Saber la verdad de un hecho y después, por supuesto, generar condenas. Por ejemplo, en el famosísimo FIFA Gate, que es el escándalo de corrupción que se generó en la FIFA a propósito del Mundial de Qatar y tantos otros, ahí hubo arrepentidos importantes que permitieron conocer una verdad trascendente. En el caso Lava Jato, en Brasil, ocurrió lo mismo. Los arrepentidos fueron la clave para descubrir una trama de corrupción monumental que tenía Brasil. Por ende, la buena utilización de la ley del arrepentido permite conocer la verdad. Aquí en la República Argentina tenemos el caso de la ruta del dinero acá, que lo va a tener a Lázaro Báez condenado prontamente. Esa va a ser una muy buena noticia. Porque la lógica, y no porque haya ninguna información, la lógica hace que las evidencias sean tan categóricas que es imposible volver atrás. Como decía un juez alguna vez, el problema que tiene el kirchnerismo es que el peso de las evidencias es tan fenomenal que ningún juez, aun cuando ese juez quiera ser lo más parcial posible, puede ignorar el peso de esos hechos. La constitucionalidad de la ley del arrepentido tiró abajo la maniobra urdida por la expresidenta en funciones y sus secuaces, Cristina Fernández de Kirchner, de ella estoy hablando, para tirar abajo la causa de los cuadernos de Centeno, que, de paso, complica no solamente al kirchnerismo, sino a empresarios muy importantes de la Argentina. Tirarla abajo hubiera sido poner en la cuerda floja una causa que tuvo además en su base una extraordinaria labor periodística de nuestro querido colega y amigo Diego Cabot.
La justicia dijo, no, la ley es válida, por lo tanto la causa va a seguir. Cuando la causa culmine va a haber condenados. Seguramente entre esos condenados va a estar Cristina Fernández de Kirchner. Lo cual no significa que vaya a la cárcel. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ese fue el primer hecho realmente muy bueno, auspicioso. Hubo una bocanada de oxígeno que dio la justicia esta semana. La otra la dio la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que confirmó en fallo unánime, esto lo quiero marcar, en fallo unánime, la condena a Amadou Oudou por el caso del intento de la apropiación de la empresa Chicone Calcográfica para hacerse cargo de la producción de papel moneda. Ese era un negocio que había pensado Néstor Kirchner y que cuando falleció Néstor Kirchner, Amadou Oudou entendió y vio una veta para seguir adelante con ese hecho absolutamente escandaloso, que está probado con condenas en tribunales de alzada y demás, indiscutible. Buscaba el kirchnerismo a través de lo de Oudou un elemento muy importante, porque en realidad no es que al kirchnerismo le preocupe tanto la suerte de Oudou, un impresentable, ¿no? Las críticas que hay dentro de sectores del oficialismo a Oudou son monumentales. El hecho que preocupa es porque con Oudou preso las causas contra Cristina van a seguir. Y eso es lo que le preocupa a la expresidenta en funciones. Repito, no ir presa, porque no va a ir presa. Los expresidentes en Argentina no van presa. Está libre Menem. Le preocupa la condena. La condena tiene un valor, sin duda. La molestia del kirchnerismo fue nada que sorprendiera. Ahí apareció Axel Kicillof, ahí apareció Andrés Larroque. Sí sorprendió, debo decirles, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que todos los días se empeña en hacer de su desempeño algo cada vez menos digno. Santiago Cafiero no tiene la más mínima idea de la causa. Tampoco la tiene Larroque, tampoco la tiene Kicillof. No lo tienen. No, pero salió a decir Cafiero que esto era algo que avasallaba los derechos de Oudou y demás. Realmente un disparate. Debió haber leído algo que quiero compartir con todos ustedes, que escribió el hoy presidente de la República sobre Amadou Oudou en La Nación. Debo recordar un hecho, porque además esto tira abajo todos los argumentos del kirchnerismo. El kirchnerismo dice que esto es producto del lawfare, que es toda una corriente que denuncia la utilización de la justicia para perjudicar a políticos. Es tan inconsistente todo lo que siempre hace el kirchnerismo. Claro, es imposible, ¿no es cierto?, si uno no sigue las cosas con detalle, tener presente datos, circunstancias que son muy importantes. El hecho de esta acusación del kirchnerismo se cae absolutamente porque el procesamiento a Amadou Oudou ocurrió en el año 2014. Es decir, ocurrió cuando el kirchnerismo era poder, no cuando era poder el macrismo o cualquier otro partido opositor. Fue tan notable que me acuerdo ese día, cuando lo procesaron a Oudou, estaba aquí en Bella Tarde, el hoy presidente de la República, que se quiso quedar a ver cómo lo procesaban a Oudou. Porque obviamente él tenía un concepto de Oudou, y no hizo más que en aquel momento elogiar el procesamiento de Oudou. Pero no solamente lo hizo aquí, en nuestro programa, lo escribió. Lo escribió en un artículo en La Nación, que apareció en mayo de ese año, titulado Game Over. Y tiene un párrafo que quiero compartir con todos ustedes, porque ¿no?, es increíble. Dice así, ¿no?, el presidente de la República: todas las excusas dadas por él es Oudou, hasta aquí se han ido desvaneciendo con la misma velocidad con la que el agua se escapa entre los dedos. Oudou, esto lo dijo, lo escribió, no solamente lo dijo, lo escribió Alberto Fernández, el hoy presidente. Oudou ya no tiene coartadas.
los argentinos saben cuánto ha mentido en su alocada carrera por escapar de los hechos que se le atribuyen. Frente a esto, porque obviamente cuando el jefe de gabinete dice esto, lo está diciendo con el aval del presidente de la República. Esto es lo que representa lo de Cafiero. Digo, por eso es un paso hacia la indignidad de él, porque habla de algo que no sabe, que no conoce, y es tan sobreactuado que está generando críticas dentro del kirchnerismo. Esto de Cafiero es la voz del presidente de la República, que obviamente ha criticado después la prisión de Vudú. ¿No? Que además nadie sabe por qué está en su casa, porque este argumento que dio la justicia, que ha sido muy benévola con él, de que debe ir a su casa porque es el sustento de la familia. Usted sabe la cantidad de delincuentes que hay en las cárceles, que también, entre comillas, son el sustento de la familia para cuidar a los hijos y que están presos. Si ese argumento se aplicara para todos los presos de la Argentina, tendríamos un Niágara de libertades, de prisiones domiciliarias. Por lo tanto, lo de Vudú es absolutamente un ardid que habla de un privilegio claro. Entonces, digo, frente a esto, el kirchnerismo avanza y dice, tenemos que controlar la justicia. Atenti con esto, atenti con esto, atenti con los pasos que vaya a dar el kirchnerismo que manda de aquí en más. Porque estos dos fallos complican el futuro de Cristina Fernández de Kirchner, que es la que manda. Claramente es hoy la que manda. Y tan evidente es esto que nosotros decimos, que a algunos les puede parecer un eslogan, ¿no? Alguno cree que cuando yo digo estamos en presencia de la expresidenta en funciones, así como durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en vida, Néstor Kirchner fue el expresidente en funciones, digo, tan claro es esto que se vio esta semana con el tema de los ajustes a los jubilados. Este ajuste escandaloso, este ajuste. No, y lo llamo ajuste, no reajuste, porque es un ajuste, es un castigo para los jubilados que van a tener un aumento de 900 pesos. Un aumento de 900 pesos son 30 pesos por día. Un litro de leche de segunda marca sale entre 45 y 48 pesos. Digo, pero ¿qué hizo entonces la expresidenta en funciones, Cristina Fernández de Kirchner? Dijo, no, esto es un escándalo, porque había mucha gente dentro del kirchnerismo que decía, esto es una vergüenza. Y entonces, sin que el presidente lo supiera, cambió. Fue un cambio de esos que no cambian nada, pero tienen el valor de una cortina de humo. No, pareció que Cristina tenía una acción de justiciera para decir, no, esto es absolutamente injusto para los jubilados y vamos a darle este cambio. Es un cambio absolutamente cosmético, pero lo hizo sin avisarle al presidente de la República, que entonces salió a ver cómo enmendaba la plana. Y por eso, en una de las tantas declaraciones que hace el presidente habitualmente, con todos, debo decirlo, sí, habla con todos los sectores, me dijo, no, esto se me había ocurrido a mí. Digo al presidente de la República, ¿cómo puede ser que tenga un argumento tan infantil? Porque si se le ocurrió a él, ¿por qué no lo cambió él? ¿Por qué lo tuvo que cambiar entre gallos y medianoche la expresidenta en funciones? Digo, es tan infantil toda la exposición del presidente de la República, lo digo con enorme responsabilidad y pena, porque guardo respeto al presidente de la República, pero es realmente increíble este nivel de devaluación de su palabra y degradación de su figura. Y es un tema muy importante porque además se ve en todos los pasos.
No por casualidad, dijo Eduardo Duhalde, dijo, el presidente tiene actitudes que me hacen acordar a De la Rúa. Y realmente, cuando uno lo analiza, observa que efectivamente y tristemente es así. Dicho esto con todo respeto, además, por la figura de la Rúa, no dicho en forma ni irónica ni sarcástica, sino en forma absolutamente real. El presidente todos los días nos da ejemplos de demostrar que primero no es el que manda él, sino que además tiene una dependencia psicológica y política de la expresidenta muy fuerte, pero además se ve que no tiene registro de lo que dice. Y eso se vio días pasados cuando habló en la conferencia de la UIA y dijo, hemos logrado que ningún argentino pasara hambre en este tiempo. Le digo al presidente de la República, eso estremece. Escuchar esa disociación suya de la realidad es estremecedor. Porque si algo ha habido y está ocurriendo en la Argentina, es que mucha gente está pasando hambre. No solamente porque esto lo refleja el índice de pobreza que dio a conocer el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, sino también porque esto lo refleja la experiencia de mucha gente que la está pasando realmente muy mal.